Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén con toda la energía, porque hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Imaginen esto, el brillo, la música, la energía a flor de piel en un concierto espectacular. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? Detrás de cada gran actuación, de cada sonrisa radiante, a veces se esconden historias que nos hacen pensar, que nos intrigan, que incluso nos provocan un poquito de ese veneno dulce y agrio llamado celos. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos escenarios, en el concierto de una artista que sabemos que todos amamos, Demet Özdemir. Así que si aún no lo han hecho, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Cuando pensamos en Demet Özdemir, la imagen que nos viene a la mente es la de una estrella en ascenso, llena de carisma, talento y una luz propia que ilumina cada escenario que pisa. Sus conciertos son eventos que paralizan Estambul y más allá. La energía que proyecta, la conexión que establece con su público, todo es pura magia. Pero como les decía, la vida de una celebridad, especialmente en el torbellino de la fama, rara vez es un cuento de hadas sin una pizca de drama. Y hoy vamos a hablar de algo que ha estado susurrándose en los pasillos, en las redes sociales, incluso entre los fans más acérrimos, la tensión de celos tras bambalinas durante uno de sus recientes conciertos. Imaginen la escena, el backstage, ese lugar frenético donde los nervios están a flor de piel, donde los artistas se preparan para salir y deslumbrar. Hay maquilladores, estilistas, managers y por supuesto, los amigos y seres queridos que acompañan a la estrella en este viaje. En el caso de Demet, sabemos que tiene un círculo cercano muy importante. Y es precisamente en esos espacios íntimos donde la fama se desdibuja un poco, donde pueden surgir las dinámicas más complejas. Los rumores, porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo los rumores vuelan, apuntan a que durante la preparación para uno de sus conciertos más importantes, la atmósfera se sentía un tanto cargada. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, generalmente se alimentan de pequeñas observaciones, de miradas furtivas, de conversaciones que parecen terminar abruptamente cuando uno se acerca. Los fans, con esa aguda intuición que los caracteriza, a menudo notan los detalles que otros pasan por alto. Y en este caso, las especulaciones giran en torno a la presencia de ciertas personas y las interacciones que tuvieron con Demet antes de que subiera al escenario. Se habla de posibles rivalidades, de sentimientos encontrados, de esa clásica danza de querer ser la persona más importante en la vida de alguien, especialmente cuando esa alguien es tan admirada y deseada. Sabemos que Demet ha tenido relaciones sentimentales que han captado la atención mediática. Y no es raro que cuando una celebridad está en el ojo público, las personas a su alrededor, ya sean amigos, conocidos o incluso exparejas, sientan una especie de, ¿cómo decirlo? Una especial atención. O tal vez, una necesidad de reafirmar su lugar. Cuando Demet está en el escenario, es un torbellino de energía, un imán para las miradas. Y es natural que las personas que la rodean, que la conocen en un plano más personal, quieran ser parte de esa luz, o quizás, en algunos casos, sentir que esa luz también les pertenece. Los detalles que se han filtrado, y recalco que son rumores y no confirmaciones oficiales, sugieren que hubo momentos de tensión palpable. Se habla de miradas un tanto frías entre Demet y algunas personas, de silencios incómodos, y de un intento por parte de otros de acaparar su atención antes de que se sumergiera en el personaje que la audiencia adora. Piénsenlo, estar detrás de cámaras, viendo a la persona que conoces tan bien, pero que en ese momento es inaccesible para la mayoría, puede ser un detonante para emociones complicadas. Una de las teorías que circula es que hubo una persona, cercana a Demet, que se sentía particularmente incómoda con la atención que ella recibía de otros, quizás de admiradores, o incluso de otros profesionales del evento. Imaginen a esta persona, sintiéndose un poco desplazada, observando cómo Demet interactúa con tanta calidez y profesionalismo, y sintiendo que su propia conexión se diluye en medio de todo ese alboroto. Los celos, en este contexto, no necesariamente tienen que ser de índole romántica. Pueden ser celos de atención, celos de protagonismo, celos de ser el confidente principal. Los fans más dedicados han estado analizando cada foto y cada vídeo corto que ha surgido del backstage. Han buscado patrones, han interpretado gestos, han intentado descifrar la dinámica entre las personas que aparecen junto a Demet. Y es ahí donde nacen estas NAR.
Ativas donde las pequeñas observaciones se convierten en grandes teorías. Alguien podría notar que Demet dedicó un momento extra a hablar con una persona, mientras que otra esperaba pacientemente y de inmediato, la imaginación empieza a tejer historias. Ahora, es crucial recordar que esto es un vistazo a lo que se dice, a lo que se especula. La realidad del backstage puede ser infinitamente más compleja, o quizás, mucho más simple de lo que imaginamos. Las celebridades tienen una vida privada que, por mucho que intenten proteger, a veces se cuela en el dominio público. Y es nuestra naturaleza como espectadores, como fans, querer entender esas dinámicas, querer saber qué hay detrás de la fachada. Los celos son una emoción humana muy natural, y cuando se mezclan con la presión de la fama, con la constante exposición y con las relaciones personales, pueden crear situaciones interesantes. Quizás alguien se sintió desatendido, quizás alguien sintió que su opinión no era tan valorada como la de otros en ese momento crucial. O tal vez simplemente hubo un malentendido, una mala interpretación de una mirada o un comentario. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir es una profesional impecable. Una vez que pisa el escenario, todas esas posibles tensiones parecen desvanecerse, absorbidas por la energía del espectáculo y el amor de su público. Ella sabe cómo canalizar esa energía, cómo transformarla en pura conexión. Y eso es parte de su magia, ¿no creen? Sabe separar su vida personal de su carrera, y entregar lo mejor de sí misma cuando se trata de su arte. Pero volvamos a ese backstage. Imaginen la adrenalina post-concierto, la euforia compartida. En esos momentos, las emociones pueden ser aún más intensas. La cercanía, la satisfacción del deber cumplido, todo eso puede intensificar las sensaciones. Y es posible que las personas que se sintieron un poco al margen durante la preparación, intentaran reclamar su espacio en ese momento de celebración. O quizás simplemente el cansancio y la intensidad del evento jugaron una mala pasada. Es fascinante observar cómo la vida de una figura pública se convierte en un lienzo donde proyectamos nuestras propias experiencias y entendimientos de las relaciones humanas. Los celos, esa emoción tan universal, se vuelven el lente a través del cual interpretamos las interacciones de Demet y su círculo íntimo. Y aunque no tengamos pruebas concretas, la especulación en sí misma crea una narrativa intrigante que nos mantiene enganchados. Pensemos en los posibles escenarios. Tal vez había un exnovio presente sintiendo esa punzada de orgullo al verla triunfar, pero también la melancolía de lo que fue y ya no es. O tal vez un amigo de la infancia, sintiendo esa necesidad de recordarle de dónde viene, de ser ese ancla en medio de la vorágine de la fama. O incluso un colega que admira su éxito pero que también siente la presión de la competencia. Todas son posibilidades, todas son parte de la complejidad humana que se magnifica cuando hay cámaras y focos de por medio. Lo que sí está claro es que la fama tiene un precio. Y ese precio a menudo implica una exposición que va más allá del escenario. Las relaciones personales se vuelven un foco de atención, y cualquier pequeña fisura en la armonía puede convertirse en un escándalo o, en este caso, en una intrigante tensión tras bambalinas. Y aquí es donde entra nuestra labor como comunicadores y como espectadores informados. No se trata de juzgar ni de sentenciar, sino de observar, de analizar y de entender las dinámicas que rodean a las figuras públicas que admiramos. La tensión de celos en el concierto de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y el éxito, las emociones humanas más básicas siguen estando presentes. ¿Podría ser que todo esto sea una simple invención de los medios y de los fans con demasiado tiempo libre? Por supuesto que sí. Y es importante mantener esa perspectiva. Pero, ¿qué tan interesante sería si hubiera una pizca de verdad en esos susurros? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones, sobre el impacto de la fama? Para finalizar este capítulo de intrigas, quiero recordarles que la belleza de Demet Özdemir, tanto en el escenario como en su vida privada, reside en su autenticidad y en su talento. Y si bien es divertido especular sobre lo que ocurre tras las cortinas, lo verdaderamente importante es la conexión que ella crea con todos nosotros a través de su arte. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado los rumores, hemos imaginado los escenarios y hemos reflexionado sobre las emociones humanas que pueden surgir en el torbellino de un concierto de celebridad. Espero que hayan disfrutado de este viaje intrigante. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Han notado ustedes alguna vez una tensión similar en eventos públicos o en las redes sociales?
Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. No se contengan, este es nuestro espacio para debatir y compartir. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos compañeros de debates y cotilleos, para que todos podamos sumergirnos juntos en estas historias fascinantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más intrigas detrás de escena. Hasta la próxima.